Hola a todo el mundo. Hemos terminado ya con el repaso de teoría del tema de curvas y voy a comenzar en este vídeo con la parte de superficies, que es este segundo tema, ¿no? Bueno, mencionar que estoy haciendo aquí una serie de vídeos dedicados a estos dos únicos temas, que es una parte de una materia de matemáticas que se da en el grado de física de la Universidad de Santiago, del cual voy a ser profesor de problemas el año que viene. Y bueno, básicamente el objetivo es crear aquí un contenido online que puedan los alumnos consultar siempre, que podáis los alumnos consultar siempre que queráis y que os sea lo máximamente útil, ¿no? Porque yo mismo durante la pandemia me di cuenta de que las clases grabadas eran de una tremenda utilidad. Y por supuesto también que, que sea útil para cualquiera que lo vea, básicamente, incluso gente de la universidad. Porque trato de que sea lo más autocontenido posible. Ok, entonces, entrando ya un poco en tema, ¿qué es lo que diferencia las superficies de las curvas así para comenzar un poco? Pues mencionar que, por supuesto, las superficies ya son objetos dos dimensionales, ¿no? Las curvas hasta ahora eran pues, objetos unidimensionales que estaban en un espacio de tres dimensiones, ¿no? Entonces, los representábamos con una parametrización para la cual únicamente requeríamos de un solo parámetro, que normalmente llamamos t o s, si era una parametrización natural. Y ahora, con superficies, al ser un objeto dos dimensional, vamos a necesitar no uno, sino dos parámetros para describirlo, ¿vale? Hay otra diferencia fundamental con las curvas, y es que con las curvas únicamente con una parametrización era suficiente, o sea, con una parametrización era suficiente para describir toda la curva. Sin embargo, con superficies esto no es así. Ocurre que una superficie normalmente se define como un conjunto de parametrizaciones. Es decir, nosotros vamos a parametrizar diferentes regiones de una superficie literalmente como si fueran diferentes esparadrapos de esa superficie, y el conjunto de todas ellas define lo que es la superficie, ¿vale? Entonces, como digo, normalmente hace falta más de una parametrización para describir una superficie, y cada una de esas parametrizaciones se conoce como una carta local, ¿vale? Entonces, nada, antes de nada vamos a mencionar eh, una notación para las derivadas parciales que se utiliza en este tema, ¿vale? Que es la siguiente. Si tenemos nuestra parametrización R, como he dicho, va a depender ahora de dos parámetros. Normalmente los vamos a denotar por U, V, o a veces, si queremos utilizar una notación que es lo que es el convenio de Einstein, normalmente es útil definirlas del siguiente modo: sigma 1, sigma 2. Simplemente esto quiere decir parámetro 1, parámetro 2, ¿vale? Vamos a acabar utilizando ambas, pero bueno, que simplemente son nuestros dos parámetros. Y este subíndice solamente quiere decir eso: parámetro 1, parámetro 2. Entonces, pues, en el primer caso, normalmente las derivadas parciales, es decir, parcial de R con respecto de U, se suele escribir entonces del siguiente modo, ¿vale? RU, ¿vale? Del mismo modo, la parcial de R con respecto de V se escribiría RV, ¿vale? Y fijaos aquí, para utilizar esta segunda notación, normalmente lo que hacemos es hacer esto. O sea, parcial de R con respecto de sigma 1, que sería parcial de R con respecto del primer parámetro, R1, del mismo modo que parcial de R con respecto de sigma 2 es R2. ¿Ok? Además, si queremos hacer, digamos, derivadas dobles, por así decirlo, por ejemplo, si queremos escribir esto de aquí, primero derivamos con respecto de U, luego con respecto de U, pues
A mí me gustaría, la verdad, poner RUV, pero la verdad es que en las notas la notación es como al revés, VU. Es decir, primero se deriva con respecto a lo que está a la izquierda y luego se deriva con respecto a lo que está a la derecha. Vale, también mencionar que en una función de clase infinito se va a cumplir esto, ¿ok? O sea, se pueden conmutar las derivas parciales sin ningún problema, entonces en realidad el orden aquí da un poco igual. Por lo menos en cuanto a lo que respecta a las funciones de clase mayor o igual que 2, ¿no? Ok, vale, pues ahora vamos a entrar en lo que es una parametrización regular, ¿ok? Entonces, una parametrización regular es básicamente... Bueno, claro, he dicho que una superficie es un subconjunto de R3, es decir, vamos a tomar M, contenido en R3, donde M es nuestra superficie. De tal modo que una parametrización regular no es nada más que tomar, bueno, yo no voy a llamarle X, no me gusta llamarle X, le llamo R, va desde un espacio objeto. Ahora, este espacio objeto es un espacio en variables U y V, ¿se entiende? Es un espacio en dos dimensiones, es una región del plano, ¿ok? Está contenida en R2, ¿vale? De tal modo que lo va a llevar a nuestra superficie que está contenida en R3. En R3, por supuesto. ¿Ok? Nuestra superficie está contenida en R3. Entonces, una parametrización regular es una función que lleva dos parámetros desde R2 a, digamos, a R3. O sea, lleva desde R2 a R3, ¿ok? Desde nuestro espacio de dos dimensiones a un espacio imagen en tres dimensiones, ¿vale? Lleva de UV a R de UV, básicamente, ¿vale? Que es las posiciones de nuestra superficie en el espacio tridimensional, ¿ok? Por supuesto, para que sea una parametrización regular hay que exigirle una serie de cosas, ¿vale? Tenemos que exigir, por supuesto, que R sea de clase infinito, o sea, que las funciones x de u y v, y de u y v y z de u y v, ¿vale? Que es lo que engloba esto. R es una función tridimensional, tiene componente x y z. Las funciones x, uv y uv y z, uv tienen que ser de clase infinito, ¿vale? Como hasta ahora habíamos dicho, ¿vale? Tiene que estar definida en U un abierto, ¿vale? Esto ya creo que también lo cumplía siempre lo cumplían las parametrizaciones. Pero además hay dos condiciones nuevas, digamos, ¿vale? La primera de ellas es que la inversa, ¿vale?, sea continua. O sea, vale, esto lo único que quiere decir es que haya un homomorfismo. Y un homomorfismo... Es que básicamente es una función biyectiva, es decir, que a cada elemento del espacio objeto le asignamos un solo objeto en el espacio imagen, y ese objeto del espacio imagen solamente tiene ese objeto, ¿vale? Que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Pero es que además se le exige que sea continua y que la inversa también sea continua, ¿vale? Esto es básicamente lo que significa un homomorfismo. Bueno, o sea, esto tampoco es una condición sin más, ¿vale? Es rigurosidad matemática que no nos importa demasiado ahora mismo, ¿vale? Pero que lo tiene que cumplir. Y la condición realmente importante, que voy a señalar aquí en rojo, ¿vale? Para que sea una parametrización regular, esto es importante, es que se cumpla lo siguiente. Y voy a dar una interpretación enseguida, ¿vale? El producto vectorial de las derivadas parciales tiene que ser distinto de cero para todo UV contenido en U, ¿vale? Perteneciente al intervalo, a nuestro espacio objeto de la parametrización, ¿ok? Esta condición es la importante, digamos, de la definición de parametrización regular, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, ahora os voy a comentar.
La clave es que, ok, podemos definir, ¿vale? Voy a empezar, para entender esto, porque esto de aquí es importante, voy a definir lo que son las curvas coordenadas. Vale, para ello, pues vamos a hacer así un dibujito muy interesante, que es el siguiente. Vale, vamos a ponernos aquí. Esto, pues, nos imaginamos que es una preciosa y divina superficie. ¿Ok? De tal modo que... ahí. De tal modo que... ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, fijamos v, ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, fijamos v y variamos u, ¿vale? Únicamente u, fijando v a un valor concreto. Por ejemplo, 0 o 1, lo que sea. Si es que 0 o 1 están contenidos en u, claro. Pues nos va a quedar una curva, nos va a quedar una cosa que depende de un solo parámetro. Eso es una curva, si lo pensáis. Entonces, puede ser, por ejemplo, esta curva de aquí. Imaginaos que es esta curva aquí. O sea que esto de aquí es R de U, V0. Es decir, que fijamos V a un valor, a un número, ¿vale? Que le llamo V0, pero es básicamente eso, ¿eh? No es nada más que fijamos el valor de V. Y ahora, hagamos lo mismo con U. De tal modo que nos va a quedar otra curva. No va a ser la misma curva, ni mucho menos. Imaginaos que es, por ejemplo, esta otra de aquí. No tienen por qué ser, no tienen por qué ser perpendiculares aquí este corte, pero bueno. Pues imaginaos que es esta otra. U0, V. ¿Vale? Es decir, fijamos el primer parámetro y variamos el segundo. Nos quedaría esto de aquí, ¿ok? Y ahora, atentos a lo siguiente. Si derivamos con respecto de u, ¿vale? Resulta que estamos obteniendo el vector tangente de esta curva, pero también el vector tangente de esta curva va, o sea, en este punto por lo menos, que sería, por ejemplo, podemos pensar que es este de aquí, ¿vale? Este sería R de u, uv0. ¿Veis? Es el vector tangente. Este vector coincide con el vector tangente, o sea que, ok, la derivada parcial con respecto de u en este punto de aquí, ¿vale? Evaluada en u0, v0, ¿vale? O sea, se deriva primero con respecto de u, se evalúa en u0, v0, coincide con primero evaluar en v0, luego hacer la parcial y luego evaluar en u0. O sea, coinciden, es que es lo mismo, ¿vale? Porque se deriva solamente con respecto de u. Entonces, evaluar en v primero o después da igual. Lo que trato de transmitiros es que la derivada parcial de la superficie en este punto coincide con el vector tangente de R evaluando v0 antes. Es decir, la derivada parcial coincide con el vector tangente de la curva coordenada. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Si no, rebobinad. Pero yo creo que más o menos se pilla. Y lo mismo ocurre aquí, ¿ok? O sea, si cogemos y hacemos, o sea, pensadlo como una curva. Tenemos R de V. Si hacemos la derivada con respecto de V, nos sale el vector tangente de la trayectoria, ¿vale? En ese caso, pues es R de V, U0, V0, ¿vale? Es simplemente el vector tangente a esta curva coincide con la derivada parcial de la trayectoria evaluada en este punto. O sea, de la trayectoria no, de la superficie. La derivada parcial de la parametrización de la superficie evaluada en este punto coincide con el vector tangente de la curva coordenada. Vale, espero que se entienda. La clave es que estos dos vectores, para que se trate de una parametrización regular, deben de ser linealmente independientes, ¿vale? Y deben de, digamos, deben de construir un plano, ¿vale? Que aún no me voy a meter, aún no voy a meter en lo que es este plano, pero este de aquí es el plano tangente. ¿Vale? Es un plano, digamos, que se define para cada punto, ¿vale? Y el vector normal a este plano es el producto vectorial de estos dos.
¿ok? Y debe existir siempre, o sea, debemos encontrar siempre un vector normal y debe ser el producto vectorial de las dos derivadas parciales, ¿ok? Por eso esta condición es importante que sea distinta de cero, ¿ok? Vale. Entonces, nada, la condición de regularidad, que es esta de aquí, condición de regularidad. Exige que las derivadas parciales sean linealmente independientes y definen este plano, ¿vale? Cuyo vector normal es ese producto vectorial. Ok. Vale. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a escribir aquí un par de ejemplos. Pam, pam, pam. Vamos a escribir aquí un par de ejemplos. El primero de ellos es el de... Podríamos hacer el del plano, pero yo creo que el del plano es bastante sencillo. Vamos a hablar del de la esfera. Sobre todo, el de la esfera es muy útil para entender por qué hacen falta más de una carta local para definir una superficie. Entonces vamos a entender eso. Entonces, si consideramos una esfera de radio R, ejemplo, la esfera de radio R, entonces es, bueno, sabemos que es esta superficie de aquí, ¿vale? La vamos a llamar así, S2, porque es la notación con la que se suele escribir las esferas. Una superesfera de radio. Esfera, S2 quiere decir de dos dimensiones, ¿vale? Esfera de dos dimensiones. El círculo sería la circunferencia sería S1 porque es unidimensional. Pues son estos puntos pertenecientes a R3, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, r cuadrado. Ok, entonces, una parametrización, por ejemplo, es coger esto y despejar la z. Si despejamos la z de aquí, por ejemplo, esto de aquí, sale esto, sería u. V, es decir, despejamos la z, le llamamos a u x, le llamamos a v y, y pues nos quedaría, por ejemplo, más raíz cuadrada de r cuadrado menos u cuadrado menos v cuadrado. Vale, esto es útil porque, claro, esto es útil en bueno, en realidad no sería muy útil. ¿Por qué no sería muy útil? Porque nos estamos quedando únicamente con la parte superior de la circunferencia, ¿no? O sea, en plan, si tenemos nuestra circunferencia, nuestra esfera, dibujada, entonces esto no coge nada más que la parte de arriba. Y no coge además la parte central, ¿vale? Porque tiene que estar definida como abierto. Entonces únicamente coge la semitapa superior, sin coger la circunferencia en z igual a 0, ¿ok? Lo cual no la convierte en una parametrización muy útil, no estamos para nada cubriendo toda la esfera. Y además notad que si cogemos la parte de abajo, es decir, bueno, esta podemos llamarle R1, esta R2, UV menos raíz cuadrada de R cuadrado, menos u cuadrado menos v cuadrado, vale, esta parte de aquí sería la semicircunferencia de abajo. ¿Ok? Pero con estas dos no estamos para nada cogiendo todos los puntos de la circunferencia. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque a pesar de todo, la circunferencia esta de aquí no se coge. Ninguna de estas dos parametrizaciones coge la circunferencia de aquí. La que está en z igual a 0. No lo hace. ¿Vale? Y os preguntaréis, ¿por qué no lo hace? Bueno, es que mirad qué ocurre. Si queremos calcular, por ejemplo, el vector tangente, uno de los vectores tangentes, por ejemplo, imaginaos que hacemos XU, R de U. No un vector tangente, perdón, que ya no estamos hablando de vectores tangentes, sino... Sí, bueno, el vector tangente de la curva coordenada de U. Pues nada, simplemente hacemos esta derivada parcial y lo que nos quedaría es 1, 0... quedaría... Bueno, para la primera sería menos, ¿no?
Y u partido la raíz de r cuadrado menos u cuadrado menos v cuadrado. ¿Vale? Pero, fijaos, o sea, por ejemplo, este punto de aquí, si esto es x y z, para alcanzar, por ejemplo, cualquier punto de aquí abajo, estamos hablando de que la coordenada z vale 0. Pero si la coordenada z vale 0, este denominador peta. ¿Os dais cuenta? No podemos definir un vector normal a la superficie en esta circunferencia de aquí abajo. ¿Vale? De tal modo que no podemos tomar esta parametrización. Ah, bueno, por cierto, ¿cuál es el espacio objeto aquí? El espacio objeto con esta parametrización son todos aquellos u, v... Bueno, espera, vamos a definirlo. U sería entonces todos aquellos u y v. Vale, es básicamente los puntos del plano de aquí debajo. ¿Ok? Los puntos que están dentro de esta circunferencia. U y v pertenecientes a R2. Es que esto es una función, ¿no? Esta es la gráfica de una función, por así pensarlo, ¿no? Entonces u y v no es nada más que las coordenadas x e y de abajo, que están dentro del círculo. Entonces x pertenecientes a R2 tales que u cuadrado más v cuadrado es menor que r cuadrado. ¿Por qué menor? Porque el igual coge la circunferencia de fuera, que ya sabemos que peta por esto de aquí arriba. Entonces no podemos coger eso. Pero hostia, entonces todavía no hemos cubierto toda la esfera, ni mucho menos. ¿Cómo podemos cubrir toda la esfera? Pues nada, tenemos que hacer lo mismo, pero despejando la y, por ejemplo. Si despejas o despejas la x. Si despejas la x, lo que nos queda, pues eso, es justo lo mismo. Raíz de r cuadrado menos u cuadrado menos v cuadrado, uv, por ejemplo. ¿Vale? Y lo mismo negativa. Esta de aquí, ahora u y v son un plano en el eje YZ. ¿Vale? Esta de aquí, por ejemplo, ¿qué superficie describe? Pues describe esta de aquí. En el eje, para las X tenemos la esfera, ¿ok? Y se mueve en el plano YZ. Entonces, pues... Bueno, vale, dibujar una esfera... Vale, espera, vamos a hacerlo de la forma inteligente. Que es imaginar que estamos en... Va, fascinante. Bueno, no se entiende muy bien, pero básicamente ahora esta esfera sale del... O sea, esto es el plano YZ. Esto de aquí es el plano YZ. Y esto sale hacia el eje X, ¿vale? Bueno, es básicamente eso, ¿ok? Pero ahora lo que no cogemos son estos puntos de aquí. Y le va a pasar exactamente igual a la otra parametrización. Eso quiere decir que juntando los de aquí y los de aquí, ¿ok? Los únicos puntos que... Aún hay puntos sin parametrizar, que son el corte de ambas circunferencias. Que son estos dos puntos. Si cogemos estas dos parametrizaciones, no está parametrizada esta circunferencia. Si cogemos estas dos parametrizaciones, no está parametrizada esta circunferencia. De tal modo que este punto y este punto, que son los cortes de estas dos circunferencias, son los únicos puntos que están todavía sin entrar en ninguna parametrización. Aún tenemos que coger una más, cogiendo aquí la... De hecho lo voy a hacer aquí, bueno, más o menos, voy a poner aquí el más o menos, ¿vale? Que se entiende que son hacia adelante y hacia atrás. Hacen falta las dos, porque esta, o sea, la positiva coge la semicircunferencia de por aquí hasta este punto, la negativa coge la semicircunferencia de aquí a aquí, sin coger los extremos, otra vez. Y hace falta coger una parametrización más, que sea de esta forma, u raíz de más o menos también, ¿eh? Porque ahora la positiva va a coger un punto y la negativa va a coger el otro, r cuadrado. Menos u cuadrado menos v cuadrado, v. Esta parametrización de aquí, que básicamente lo que hace es dibujar la siguiente esfera. Vamos a rezar un Padre Nuestro y a ver si así pues nos sale más o menos razonable. Bueno, esta no está quedando tan mal.
Ok, se entiende, ¿no? Ahora está en el plano, ahora sale hacia este eje, ¿vale? X, Z, y ahora sale hacia este eje. Ok, y ahora ya sí que sí, esta parametrización coge este punto y la negativa coge este otro punto y están ya bien definidos. Y ya está, ahora sí que sí, está toda la esfera descrita. Y por eso hacen falta 6 cartas locales, que es lo que pone en los apuntes. Hacen falta 6 cartas locales porque con 4 nos van a quedar 2 puntos ahí colgados. Con uno nos queda, con 2 nos queda media circunferencia. Pues para que os deis cuenta. Y ahora, claro, por eso existe una forma mucho más óptima de hacer esta parametrización, que es la que conocemos todos, que es esta de aquí, ¿vale? R de teta phi. Vale, tomando teta y phi como parámetros, los ángulos, pues tenemos esta de aquí, ¿no? R, seno de teta, coseno phi, seno teta, seno phi. Coseno teta. Vale, quiero que penséis cuál es este. Primero, ¿cuál es el espacio de parámetros? Sabemos que teta phi, ¿vale? Pertenecen a qué? En teta va de 0 hasta pi y en phi va desde 0 a 2pi. Vale, no, está cortado, pero vale. Vale, lo voy a mover porque si no, no cabe. Pi, pi, pi. Quieto, ¿dónde estás? Vale, bueno. Se resiste siempre el teta a ser movido. Ok. Vale. Ok, pues tenemos esto, ¿vale? De 0 a 2pi en phi, de 0 a pi en teta. Ok. Sí, esto quiere decir, fijaos cuál es el espacio objeto. El espacio objeto aquí arriba, ¿vale? Sobre todo, voy a coger este primer ejemplo, que es el más visual. El espacio objeto aquí arriba es este. Es una circunferencia, ¿vale? Repito. Esto es U. Y esto es V. El espacio objeto era este de aquí. ¿Vale? Es una circunferencia de radio R. ¿Ok? Sin coger el borde de la circunferencia. ¿Ok? Este es el espacio objeto que lleva los puntos de X y al espacio tridimensional. Es como una función. Aquí, en este caso, nuestro espacio objeto es un plan, son las coordenadas de un cuadrado. ¿Vale? Entonces tenemos teta, tenemos phi, va desde 0 hasta 2pi, vale, el 0 aquí sobra, y va desde 0 hasta pi, bueno, vale, no está a escala, sería así, ¿no? De 0 hasta pi. Ahora, pues este cuadrado de aquí son todos los valores permitidos. Esto es U. Vale, como siempre, no cogemos el borde porque estamos exigiendo que la parametrización coja un abierto. Vale. Bueno, aquí U es U variable. De hecho, voy a indicarlo mejor. En minúscula para que se vea que son las variables y que U, el espacio, es lo que está dentro de la circunferencia, ¿ok? Y lo mismo por aquí. U es lo que está dentro del... dentro, porque siempre tiene que ser un abierto. Ok. Hay que mencionar dos cosas. Se puede calcular rápidamente el vector tangente, el vector normal a esta parametrización, como siempre, es hacer las dos derivadas parciales y multiplicarlas. De hecho, lo voy a hacer dentro de un poco cuando veamos la aplicación de Gauss. Y veremos que... Lo vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, aquí no lo voy a hacer todavía, voy a escribir lo que da. Entonces, si hacemos el producto de r teta por r phi, deriváis, hacéis la parcial de esto con respecto de teta. El vector que os queda lo multiplicáis vectorialmente por el vector que os queda al hacer la parcial en phi, os va a dar esto. R seno de teta. Entonces fijaos que esto ya, bueno, está en el borde, ¿ok?
Pero para θ igual a 0 o θ igual a pi, esto ya no tendría sentido, nuevamente, ¿ok? Entonces ya el θ igual a 0 o θ igual a pi habría que eliminarlos, que son estos bordes. Y como siempre exigimos que sea un abierto, entonces también abrimos y no seleccionamos los bordes en phi, ¿ok? De tal modo que tenemos este espacio objeto. ¿Qué puntos de la circunferencia quedan sin coger? Pues nada, es sencillo. Si dibujamos la esfera, entonces quedan los puntos. Los puntos que quedan sin coger son aquellos. Son estos de aquí. Son aquellos que tienen phi igual a 0 o phi igual a 2pi, que son los puntos que van sobre este eje de aquí, básicamente. Fuera de este eje tenemos phi distinto de 0. Y además, además θ tiene que valer o 0 o pi. ¿Ok? Entonces, con que se cumpla una de las dos cosas, ya son puntos que no están dentro del dominio. Entonces, o sea, que ya no están dentro del espacio de U, ¿vale? Y se coge toda esta semicircunferencia. ¿Se entiende? O θ vale 0 y phi vale lo que sea, o θ vale pi y phi vale lo que sea, o phi vale 0 o 2pi, que es idéntico en este caso, y θ vale lo que sea. En cualquiera de esos casos, que son los bordes de este cuadrado de por aquí, estamos hablando de puntos que no están bien definidos. ¿Por qué? Bueno, si leéis los apuntes, dice que basta con dos parametrizaciones como esta para definir toda la esfera. Y es que sí, solamente hace falta esto. ¿Por qué? Porque si ahora cogemos... Bueno, vamos a ver si me explico bien. Si ahora cogemos... ¿Cómo están definidos los ángulos aquí? Pues este es phi, este es θ y este es phi. La clave es coger ahora nuevos ángulos tales que lo que quede sin definir ahora sea, por ejemplo, esta de aquí. Lo de aquí detrás. ¿Me explico? Como la esfera es idéntica, basta con rotarla de tal modo que ahora cojamos puntos que están sin definir así. ¿Vale? O sea que es definir nuevos ángulos. Por ejemplo, en este caso, si a θ y a phi les llamamos igual, lo que pasa es que es un poco lío, digamos, escribirlo. Pero basta con dos parametrizaciones. Una que deje esto de aquí y otra que deje esto de aquí detrás. No sé si lo veis. Le he estado dando una vuelta. Y para que quede exactamente lo mismo, lo que tendríamos que hacer es, para que visualmente tengamos lo mismo, ¿ok? Ahora, quiero decir, definiendo ahora un ángulo θ y un ángulo phi nuevos, de esta manera de aquí, ¿ok? Que serían equivalentes a estos de aquí, vaya. Espera, de hecho, los voy a dibujar un poco mejor, porque si no... A ver. Es que esta X es la prolongación del que sería el eje X aquí, ¿vale? Entonces, este sería, por ejemplo, θ, este sería, por ejemplo, phi. Ok. Lo único que hice fue coger este dibujo de aquí y rotarlo de tal modo que la semicircunferencia que está aquí detrás queda en la posición en la que antes estaba esta. De tal modo que lo único que hice fue rotar la Y, la moví para arriba, y luego de tal modo que la Z queda aquí, y ahora roté en este sentido 180 grados. De tal modo que nos queda este dibujo de aquí, si lo he hecho bien, ¿ok? Ahora, este es θ y phi, estos θ y phi nuevos, dan una parametrización que sería la siguiente. Podemos parametrizar la esfera R de estos θ y phi nuevos. Se puede parametrizar con cualquiera de dos ángulos que sean análogos a estos. Pero fijaos los ejes como están, ¿vale? Ahora,
la proyección en X con estos dos nuevos ángulos va con un signo cambiado porque estamos proyectando sobre el eje menos X, entonces es menos seno de teta coseno de phi, ¿ok? Va siempre en el eje menos X. En el eje Y estamos hablando de coseno de teta, porque el eje Y ahora está donde antes estaba el eje Z, coseno de teta. Y en el eje Z pues iría, fíjate que es positivo todo, entonces es seno de teta, seno de phi. Con el mismo espacio-objeto además, ¿ok? Entonces esta segunda parametrización en conjunto con la de aquí, de la esfera, son suficientes para describir toda la superficie. Porque no tiene ningún punto en común que no esté definido. ¿Okay? Espero que quede más o menos claro. Tampoco pasa nada si no se entiende esto último. Pero bueno, que es útil entenderlo, ¿vale? Vale, pero bueno, espero que se entienda. Después, hablar de lo que son las cartas de monje rápidamente. Cartas de monje. Que es básicamente cuando tenemos la gráfica de una función, que era, por ejemplo, lo que sucedía con nuestra primera parametrización, ¿ok? Nuestra primera parametrización era la gráfica de una función. Que la gráfica de una función es una parametrización que siempre es de la misma forma. O sea, que tenemos R de UV igual a UV F de UV. Es decir, nuestro espacio-objeto es el plano y después tenemos básicamente la función. O sea, que es básicamente la gráfica de una función. Gráfica de una función. ¿Ok? De tal modo que, fijaos que si hacemos la parcial con respecto de U, pues nos queda 1, 0, FU. Esto quiere decir derivada de F con respecto de U. Si hacemos lo mismo con respecto de V, nos queda 0, 1 F de V. ¿Ok? Y podemos hacer el producto vectorial de ambos para ver el vector normal a la superficie, ¿vale? Si lo hacemos, y JK, entonces es 1, 0 F de U, 0, 1 F de V, ¿no? Nos queda menos F de V, si hacemos el segundo, nos queda menos F de U. Está bien. No, es menos F de U. Y menos F de V. ¿Vale? De tal modo que el último además nos queda un 1. Observad como este vector es siempre no nulo por esta tercera componente, ¿ok? Siempre es un vector, o sea, no nos va a quedar este producto vectorial 0 nunca, ¿ok? Se verifica, digamos que en este caso se verifica la condición de regularidad siempre. Distinto del cero vector. A ver, por supuesto tiene que tener las derivadas parciales continuas y no pueden petar, ¿vale? En el dominio de la definición. Entonces, mientras eso ocurra, entonces se verifica la condición de regularidad siempre. Ok. Y luego tenemos mencionadas las superficies definidas de forma implícita, que también voy a mencionar rápidamente. Y por último, vamos a mencionar el ejemplo de las superficies implícitas. O sea, para ello vamos a considerar f una función, vale, en un conjunto de R3 hasta R. Con esto quiero decir que es una función que lleva de R3 a R. O sea, las funciones, ¿cómo son las superficies implícitas? Siempre se definen como un f de x y z igual a... realmente igual a 0, ¿no? Entonces esto es una función de R3.
Y puede ser definida para cualquier punto del espacio. Pero lo suyo es que si consideramos, o sea, lo suyo es que en vez de igualar a cero podemos igualarla a A, de tal modo que lo que estamos consiguiendo son, por así decirlo, superficies de nivel, ¿no? Para cada valor de A podemos como coger todos los puntos de nuestra función R3 en los cuales f vale A, evaluado en esos puntos, y se puede definir a la inversa, ¿ok? Es decir, que normalmente se define, si tomamos A tal que f, tal que pertenezca a la, por supuesto, a la imagen de nuestra función, f de u entendida como la imagen la imagen del intervalo, o sea que a sea uno de los valores posibles a los que llega nuestra función implícita, digamos. Entonces, definimos la superficie S como f a la menos 1 de a. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos los x y z tales que f de x y z igual a a. O sea, esto es darle la vuelta a esta función de aquí. La superficie son todos los x y z tales que cumplen esto de aquí. ¿Vale? Eso es exactamente lo que quiere decir esto. Vale, esa es la superficie. Siempre que se cumpla que el gradiente de f es distinto de 0, ¿vale? En S. ¿Ok? Esa es la única condición que tiene que verificar, ¿vale? De hecho, tenéis ahí, creo, un trébol en el que piden probar que el gradiente es ortogonal a la superficie en cada punto. Vale, o sea que realmente el gradiente de f en esa superficie os va a dar os va a dar el vector normal a la superficie, básicamente, ¿ok? Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al asunto del cambio admisible de parámetro, ¿vale? Porque claro, al igual que con las curvas, todas las propiedades de la superficie no, o sea, no pueden depender de la parametrización. Y como hemos visto en el caso de la esfera, podemos parametrizar la superficie con... Es más, o sea, podemos considerar varias cartas locales, ¿sabes? ¿Sabéis? Y lo que puede ocurrir es que podemos relacionarlas entre cartas locales. ¿Me explico? Los puntos comunes en varias cartas locales deben poder ser relacionados mediante un cambio admisible de parámetro. O sea que, como dije arriba, como os enseñé arriba, podemos demostrar la esfera como 6 cartas locales despejando, como 6 cartas de monje en realidad, porque son como cartas son como funciones. Y además podemos hacerlo en esféricas, ¿no? Los puntos comunes, ¿vale? Todos los puntos que son comunes a las distintas cartas locales. Por ejemplo, en el caso de las esferas, en el caso de las parametrizaciones de monje, por ejemplo, podemos relacionarlas con un cambio de parámetro, ¿vale? Los puntos que están descritos por varias parametrizaciones son relacionables mediante un cambio de parámetro, ¿vale? E incluso son relacionables entre diferentes tipos de parametrización. Un punto que está descrito por una parametrización en esféricas, pues lo podemos lo podemos transformar, digamos, a la parametrización de monje, ¿vale? Voy a enseñaros lo que es un cambio admisible de parámetro ahora aquí. Es un poquito más lío, pero es el mismo concepto que el cambio de parámetro en curvas, ¿vale? No es más difícil. Cambio admisible de parámetro. De parámetros. Entonces, nada, simplemente va a haber una función teta y phi, ¿vale? Estas son funciones que lo que hacen es llevar desde el espacio u de u y v al espacio u en teta y phi, ¿entendéis? Coge las funciones, bueno, no, teta de u y teta, no, esto lo lleva a teta de u, phi de, perdón, no, teta de u, v, phi de u, v, ¿ok? Vale, coge estos puntos y los lleva a teta de u, v, phi de u, v.
De hecho, la notación típica no es esta, la notación típica se pone abajo, ¿no? O sea, tenemos v, lo lleva a teta de uv, phi de uv. ¿Ok? Esto es. O sea que son, de nuevo, de clase infinito, ¿vale? Teta y phi, y además tiene que cumplirse una cosa, y es que el determinante jacobiano no se anula en u, ¿vale? Determinante jacobiano no se anula, y ahora lo voy a escribir, ¿eh? Para todo u, para todo punto del espacio objeto, ¿ok? Voy a escribiros ahora el jacobiano, que en este caso se suele denotar, o lo vamos a denotar nosotros del siguiente modo. Teta phi v quiere decir el jacobiano de estas funciones teta phi con respecto de sus argumentos v, pues no es nada más que coger primera coordenada, derivarla con respecto de u, pues, derivada con respecto de v, segunda con respecto de u, segunda con respecto de v, ¿vale? O con la notación que nosotros tenemos, teta u, teta v, phi u, phi v. ¿Ok? Este es el determinante jacobiano y no se va a anular nunca para ningún punto uv. ¿Ok? Espero que se entienda. Este es el determinante jacobiano. Por supuesto, la inversa también es un cambio admisible de parámetros. ¿Ok? ¿Y cómo escribimos entonces lo equivalente a... Os invito a pensarlo. Lo equivalente a, por ejemplo, r de teta de t. Teníamos esto en curvas. Igual a r de t. Vale, pues es exactamente lo mismo. En superficies... esto era para curvas. Para superficies tenemos exactamente lo mismo. R estrella de teta de uv, phi de uv, es igual a R de uv. ¿Ok? Es sencillamente eso. Así que hacemos, esto lo único que quiere decir es, tenemos nuestra función, tenemos dos superficies. La primera en parámetros teta, phi, la segunda en parámetros uv. La relación que hay entre ellas, por supuesto la forma funcional es diferente, solo tenéis que medir aquí el ejemplo que estaba haciendo. La forma funcional de esta parametrización no tiene nada que ver con la forma funcional de esta parametrización de aquí, ¿vale? Pero podemos deshacer el cambio en esos puntos en común a ambas parametrizaciones. Y deshaciendo, y si pudiéramos encontrar una relación entre los parámetros, una función teta uv, phi uv, basta con deshacer el cambio, ¿vale? Introducir teta de uv y phi de uv para obtener la forma funcional de ruv, ¿ok? Por supuesto, en el caso de la esfera, encontrar teta de uv, phi de uv debe de ser horrible. No se me ha ocurrido nunca coger la parametrización de Monge que hemos visto arriba y relacionar u y v con teta y phi. Bueno, puede ser que no sea tan difícil, tendría que darle una vuelta. Pero bueno, da igual. El caso es que se cumple esto de aquí para este caso. Y lo que voy a hacer ahora es voy a comprobar que el vector normal no cambia, salvo un signo, aunque nosotros hagamos un cambio admisible de parámetro, ¿vale? Esto en los apuntes está así un poco... Está escrito, pero no está probado, y aquí os lo voy a mostrar. Fijaos. Entonces, si tenemos el vector normal en la primera de las parametrizaciones, en esta de aquí, ¿vale? Entonces tenemos que el vector normal era R. Voy a olvidarme de escribir esto, ¿vale? Pero la dependencia de todo en este ejercicio es con U y V, ¿vale? De tal modo que lo que tenemos es R de U, vectorial R de V, ¿vale? Estoy cogiendo esta R aquí, ¿vale? Ahora vamos a deshacer el cambio. Lo que nos quedaría entonces es parcial de R estrella, pues como siempre depende de teta y de phi, pero estas son como funciones de U y V, ¿vale? Ambas como funciones de U y V, con respecto de U, vectorial, parcial de R,
estrella teta phi con respecto de v. ¿Ok? Como funciones de u y v no las pongo explícitas, porque si no me queda un pepino. Y ahora aplicamos la regla de la cadena, ¿vale? Esto es una función de dos variables, ¿ok? Entonces es parcial con respecto a la primera, es decir, vamos a escribirlo así, pero nos queda parcial de r con respecto de teta, parcial de teta con respecto de u. Esto lo visteis en métodos 3, ¿eh? O sea, intento ser explícito en la medida de lo posible, pero hay cosas que tenéis que recordar de métodos 3. Entonces la regla de la cadena, cuando tenemos varias variables, era así. Espero que os suene. Con respecto de u. Vale, esto es parcial con respecto de u. Entonces es siempre parcial con respecto a la primera coordenada, derivada de la primera coordenada con respecto de u. Y lo mismo con phi. Y sumamos parcial con respecto de phi, phi con respecto de u. Esto es la regla de la cadena. Pero vamos, o sea, es de toda la vida, ¿vale? Parcial de r con respecto de tita, parcial de tita con respecto de u, más parcial de r con respecto de phi, parcial de phi con respecto de u. Esto ocurre siempre que tenemos más de un parámetro como dependencia. Y ahora repetimos lo mismo por el otro lado. Entonces es parcial de r estrella con respecto de teta, parcial de teta con respecto de v, ahora porque aquí es parciales con respecto de v, y es lo mismo, parcial de r estrella con respecto de phi, parcial de phi con respecto de v. ¿Ok? Vale, hasta aquí todo bien. Y ahora lo que voy a hacer es recordaros que sencillo darse cuenta de que el producto vectorial de esto es r estrella teta y esto es r estrella teta. O sea, el producto vectorial de esto con esto debe ser 0. Y debe ser 0 porque son el mismo vector, ¿ok? Recordad que esto lo único que quiere decir es primero derivamos con respecto de teta y luego evaluamos en u y v. ¿Por qué? Porque todo está escrito en coordenadas u y v, ¿vale? O sea, esto hay implícito aquí un teta de u y v, ¿ok? De tal modo que eso, esto por esto es 0 y esto por esto es 0. Nos queda solo este por este y este por este. Es decir, que nos queda de este lado. Nos quedaría este por este, o sea que es parcial de teta con respecto de u, que viene de aquí, parcial de phi con respecto de v, y lo que tenemos es este vectorial este, o sea que es, lo voy a denotar del siguiente modo, r teta vectorial r phi, ¿ok? Y ahora es este y este. Los otros son 0 porque r teta son el mismo vector, r phi son el mismo vector. Entonces el producto vectorial por dos vectores paralelos siempre es 0. Entonces nos queda parcial de phi con respecto de u, parcial de teta respecto de v, y nos queda r estrella phi vectorial r estrella teta. Y ahora notad que si queremos cambiar de lado, o sea, el producto vectorial tiene es anticonmutativo, en el sentido de que cambiar r teta por r phi nos cambia un signo. Entonces eso es lo que vamos a hacer y nos queda el mismo vector aquí que aquí, podemos sacarlo el factor común. ¿Vale? De tal modo que nos queda, voy a escribirlo con la notación compacta, esto es teta u, esto es phi v, esto de aquí, y ahora sale un signo, vale, espero que baje un poco, y ahora nos sale un signo menos, porque voy a cambiar esto de aquí, de un lado para el otro, nos sale phi u, teta v, y tenemos r estrella teta, vectorial r estrella phi. Ok, y esto de aquí no es nada más que el determinante de nuestra matriz jacobiana de arriba, fijaos. Ahora lo vamos a escribir. Esto es justamente teta u phi v
teta v, phi u. Este es el determinante jacobiano que estaba escrito aquí. Teta v, phi v, teta v, phi v. Este por este menos este por este. Es justamente lo que teníamos aquí. ¿Vale? Por R teta vectorial R phi. Esta es la expresión que está en los apuntes. Y que voy a recoger aquí abajo. ¿Ok? Lo acabamos de probar. Está aquí arriba. Nuestro vector en las coordenadas... empezamos aquí. Nuestro vector normal en las coordenadas u y v es paralelo, porque estos son vectores. ¿Os dais cuenta? El vector normal aquí es paralelo al vector normal de aquí. Si normalizamos ambos, ¿qué es lo que queda? El mismo vector salvo un signo. ¿Ok? De todos modos lo voy a escribir aquí abajo. Lo que tenemos es que RU, vectorial RV, es escrito de forma compacta con la notación del jacobiano que habíamos puesto arriba. Es este jacobiano por R estrella teta vectorial R estrella phi. Ok, pues esto es un resultado importante. El vector paralelo, el vector normal al plano tangente, bueno, el vector normal a la superficie en general, es el mismo independientemente de... Es el mismo independientemente, si lo normalizamos, vaya, independientemente de la parametrización. Eso es lo que quiere decir este resultado. Describen el mismo plano tangente. El plano tangente no depende de la parametrización. Claro. Podéis intentar demostrarlo vosotros. Quiero decir, escoger esto y lo normalizáis por su módulo y esto queda otro determinante que se cancela y queda en el mismo vector salvo un signo. Porque es lo de siempre. ¿No? O sea, si cogemos y hacemos esto, hicimos por su módulo, pues queda esto. Partido por el módulo. Bueno, por el valor absoluto, vaya. Del jacobiano. O sea que salvo un signo. Esto se cancela con esto, por supuesto, salvo un signo más menos 1. De hecho, no lo voy a tachar todavía. Bueno. Vamos a escribirlo. R teta estrella, vectorial, R phi estrella. Lo siento si estoy siendo, digamos, demasiado explícito escribiendo esto, pero si tenéis prisa, idlo pasando, básicamente. O sea que más menos... Bueno, permitidme que esto le llame n de teta phi. N estrella de teta phi, que es el vector normal. Y esto de aquí, básicamente, es n de uv. ¿Okay? Entonces, de tal modo que nuv es igual a n más menos n estrella de teta phi. Bueno, por supuesto como función de uv, quiero decir, aquí uv. Porque en esta igualdad de arriba, recordad que siempre hay unos parámetros. Recordad que una igualdad siempre está escrita en un par de parámetros o en uno, en el caso de una curva. ¿Vale? Y esto es lo que quiere decir la relación de arriba. Salvo un signo más menos. Y es lógico, ¿vale? Las parametrizaciones puede ser que nos den un vector normal cambiado de sentido, como pasaba con el vector tangente. Pero que vamos, no quiere decir nada, ¿ok? Muy bien, vale. Y ahora, antes de acabar, por hoy, vamos a definir lo que es el plano tangente.
el plano tangente. Plano tangente. Bueno, ya lo hemos definido, ¿no? Pero bueno, hay dos definiciones ahí en los apuntes que voy a escribir aquí. Se suele denotar como T, P de S, dada S, dada la superficie S. TP de S. Y dada una carta local, es el plano tangente a la superficie S y dada una carta local, X o R, V. Entonces, TP de S a R de U más B R de V. Es decir, cualquier vector, combinación lineal de los vectores tangentes a las curvas locales, entonces pues nos forma el plano tangente, ¿vale? Pertenecientes a R. Es decir, tenemos, pero esto, si os cuesta pensarlo, voy a volver un momento al dibujo del principio de la clase. ¿Ok? O simplemente lo voy a copiar, lo voy a mandar para aquí abajo porque es muy útil para entender esto. Ta, 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 ta. Ok. Vale. Entonces, el plano tangente. Recordad que RU y RV no son nada más que los dos vectores azules aquí, que son los vectores que generan el plano, ¿vale? De tal modo que si queremos construir un punto cualquiera de este plano tangente, nada, sencillamente tenemos que hacer una combinación lineal de estos dos vectores. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Ok, vale. Ya lo he definido arriba, ¿vale? Pero esta de aquí es la definición del vector normal al plano, ¿vale? Esta es la definición del vector normal al plano y la voy a recalcar también porque es importante. ¿Okay? Esta es la definición de un vector normal. Y existe una cosa que se llama la aplicación de Gauss. La aplicación de Gauss no es nada más que una función, ¿vale? Y con esto acabo por hoy, digamos. Con la aplicación de Gauss acabo. No es nada más que una función n, v, que asigna a cada punto del plano, a cada punto de la superficie le asigna un vector normal. ¿Ok? Creo que de hecho voy a empezar el siguiente vídeo antes de la primera forma fundamental. Por este se me quedó muy largo. Voy a empezar calculando la aplicación de Gauss para la esfera. Y en los apuntes está la del cilindro, que os animo a intentar vosotros. Entonces, nada, por ahora creo que es suficiente. Continuaremos después con la primera forma fundamental, entonces. Hasta el siguiente.